Hola, la paz de Dios sea con todo aquel que me escucha. Quiero compartir algunas cositas de la escritura y que nos ayudarán en, que nos ayuda en nuestra vida cristiana, y que se trata de seguir a Cristo, ¿eh? Entonces quiero ir a Santiago 4. Santiago 4:4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿De qué se trata esta amistad con el mundo? ¿Qué es ser amigo del mundo? Bueno, para contestar esta pregunta, voy a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, a ver si está aquí. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Versículo 15 dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ya aquí con este escrito del apóstol Juan, se puede saber, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, que lo que es amar al mundo o estar en amistad con el mundo tiene que ver con estas cosas que provienen del mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son estas cosas que están en el mundo, pero específicamente en nosotros. Esto es el pecado que mora en nosotros. Pablo hace saber que el pecado moraba en él, y él también hace saber que el mal moraba en él. Entonces el mal es el pecado. Entonces lo que es los deseos de los ojos, los deseos de la carne, estas cosas tienen que ver con lo que es el pecado. Entonces lo que ya aquí sabemos algo de qué cosa es amar al mundo, amar al mundo o no, ser amigos del mundo. Entonces, o tener una amistad con el mundo es andar en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Es decir, andar en la carne es tener una amistad con el mundo. Y como dijo Santiago, es también ser enemigo de Dios. Entonces, la solución a lo que es estas cosas, gracias a Dios que nos fue proveído, si se puede decir así, por Dios en el nuevo pacto. Y esto viene por medio de un actor o un protagonista, el cual Jesús habló en Juan 14, por allá. Él habló de que él enviaría
al Consolador, y este Consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es quien hace la obra de santificación, de la cual nosotros tenemos acceso, gracias a Dios tenemos acceso a esa obra de santificación, y tenemos como resultado de la santificación la perfección. Esto, por supuesto, no es de la noche a la mañana, y tampoco es posible experimentar la santificación sin antes experimentar lo que es el nacer de lo alto, que es Juan 3, está en Juan 3:3, y también lo que es la experiencia de bautismo en agua, y específicamente también bautismo del Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros o viene dentro de nosotros, adentro de nosotros. Entonces, la santificación la experiencia de la santificación nos hace santos, nos ayuda a andar en santidad y andar en el Espíritu. Santidad involucra, si se puede decir así, lo que es andar en amor, en paciencia, y en estos frutos de los que habla Pablo en Gálatas 5, si más no me equivoco, que creo que no, en Gálatas 5, que él habla de estos frutos del Espíritu, que estos frutos del Espíritu son amor, paz, gozo, etcétera, y todos los que habla ahí. Entonces, con estos frutos del Espíritu, podemos andar con estos frutos, por supuesto, manifiestos, teniéndolos en nosotros, entonces, y viviendo según esos frutos. Entonces podemos andar en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Por supuesto, también Pablo dijo, andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, algo así, que eso está déjame buscarlo, en Gálatas 5. Vamos a buscarlo. Dice, en Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, no podemos satisfacer aquellos deseos de la carne, aquellos deseos pecaminosos que salen de nosotros. Sí, salen de nosotros. Santiago dijo lo siguiente, vamos a buscarlo. Santiago dijo lo siguiente. Voy a buscarlo, ahora mismo no recuerdo específicamente dónde es que está. Debe estar en el 1, Santiago 1. Ok. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que esto tiene cierta relación con el pecado que hay en nosotros, dice, de su propia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces el pecado está en nosotros, y podemos sentir, se manifiesta en sentimiento, lo que es, por ejemplo, adulterio y estas cosas que hay en nosotros, que son también obras de la carne, las obras de la carne, las que hablaba Pablo en Gálatas 5. Estas obras de la carne no deberíamos satisfacerlas, ¿ves? Podemos andar en el Espíritu, andar en amor, y puede venir a nosotros un pensamiento, un sentimiento, de hecho hasta un deseo que emana
de lo que es el pecado en nosotros, la carne, específicamente lo que es el pecado, emana ese sentimiento de adulterio o deseo de adulterar, de fornicar, ¿ves? Entonces, cuando eso sucede en nosotros, no significa de que es Satanás que envió un espíritu malo y entonces eh, se trata de esta participación de un espíritu malo, de fornicación, etcétera. No. Se trata del pecado que hay en nosotros y que al nosotros conocer que estamos viendo de cierta manera, no con nuestros ojos carnales, sino que estamos viendo de cierta manera como ese sentimiento sube, podemos percibirlo, podemos sentirlo, ¿no? Podemos sentirlo y entonces ahí donde no debemos satisfacer, ¿me entiendes? Ese deseo, es decir, llevar a conclusión o a la práctica ese sentimiento, porque ya ahí sería manifiesto lo que dice Santiago de que, déjame leerla aquí, después que haga un concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado. Entonces, cuando ya satisfacemos eso, damos a luz el pecado. Y entonces ya ahí estaremos ya pecando contra Dios y tendremos consecuencia por causa de eso. Entonces, aquí por supuesto, quizás estoy compartiendo ciertas cosas, ¿no? Varias cosas que diga. Entonces, cuando sentimos esos deseos, pasiones, que es sentimiento, entonces lo que debemos hacer es lo siguiente: no deberíamos reprender ni ir a atacar algún espíritu porque podemos pensar por las enseñanzas bueno, el que haya participado de eso, ¿no? Enseñanzas que se han enseñado sobre guerra espiritual y eso, podemos atribuir que ese sentimiento o esos deseos se trata de algún espíritu que está cerca, que está provocando eso, pero en realidad no es ningún espíritu, sino que se trata de que el pecado en nosotros se está manifestando de cierta manera, no hacia afuera, sino hacia adentro, y nos está dando a conocer que cierto pecado, ¿ves? Porque el pecado involucra varios pecados. Entonces, ya sea adulterio, fornicación, lujuria, lascivia, etcétera, de las que habla Pablo en Gálatas 5. Entonces, ahí es donde cuando se manifiesta ese sentimiento, no debemos satisfacerlo, y ahí entra en juego lo que es el niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces ahí deberíamos negarnos a satisfacer ese deseo o ese sentimiento, o incluso un pensamiento de no satisfacerlo. Nos debemos negar a nosotros mismos, y entonces ya lo que es el entrar luego ya entra en juego después, pues, haciendo nosotros nuestro papel respecto a lo que es la crucifixión, tomar la crucifixión de la carne, ¿ve? Con las pasiones, como dijo Pablo en Gálatas, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, respecto a eso, de que los que son de Cristo, mira lo que dice Pablo, a ver si lo encuentro. Eso está en una de las cartas de Timoteo. A ver si lo encuentro. Que él dice del sello, fundamento, sello. Quizás está en segunda. Ok, está aquí. Dice, pero el fundamento de Dios está firme,
teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, dice los que son de Cristo, no en este pasaje, no en estos versículos, sino, esto lo habla Pablo en Gálatas 5. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, dice aquí, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Ves? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Es sumamente importante participar de la santificación, que tiene parte, la santificación tiene parte en lo que es la crucifixión de la carne, porque nosotros mismos no podemos vencer lo que es por nuestra propia fuerza la carne con esas pasiones y deseos. Nosotros lo que podemos hacer es negarnos, y entonces ya entra en papel luego haciendo nosotros lo que debemos hacer, que es ir al Señor en oración. Pero mayormente ya cuando tú tienes el conocimiento ya no es necesario ir en oración. No digo que la oración no sea necesaria, sino que ya no es necesario en ese momento, sino que ya tú sabes cómo es la solución, cómo es que tú participas de la santificación. Y esto viene, es yendo a las escrituras, leyendo de las escrituras, alimentándote de las escrituras, y por medio de las escrituras el Espíritu Santo va a limpiarte y va a hacerte, va de cierta manera a hacer que la palabra de Dios, de la cual tú estás siendo alimentado, que también esto también se puede recibir por medio de predicaciones, por supuesto, siempre y cuando sean predicaciones que enseñen lo correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, que el Espíritu Santo también usa la boca de los predicadores, pastores, profetas y ministerios, los usa y te puede hablar, y eso te alimenta. Dice ¿cómo se llama él? Pedro, el apóstol Pedro dice, habla de una leche espiritual no adulterada, no es una palabra de Dios errada, sino la que es verdadera, y que por medio de esa leche espiritual entonces experimentamos el crecimiento. Y entonces el Espíritu Santo así nos santifica, haciendo obrar en nosotros la palabra de Dios, haciéndola actuar en nosotros. Él la hace actuar en nosotros, y Él nos limpia. Realmente es algo que bueno, quizá no, es algo que se necesita conocerlo bien para explicarlo bien. Son cosas de las cuales es necesario, como mismo Pablo decía, que se le diese palabra que Dios que pidiera en oración. Esto lo habla en Efesios, pero bueno, que pidiera en oración que se le diese palabra para él dar a conocer el misterio de Cristo. Entonces hay cosas que son necesarias que Dios nos dé las palabras para poder explicarla bien, ¿ves? Porque podemos conocerla, pero explicarla es diferente. Entonces la santificación es eso, es la actuación del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, es decir, usando la palabra de Dios para limpiarnos, para hacernos crecer, y también para lo que es el vencer sobre la carne con sus pasiones y deseos. Esto requiere de tiempo, por supuesto, requiere de tiempo. No es que en 2 días ya vamos a ser perfectos, porque se trata de que por medio de la santificación obtenemos esa perfección. Entonces, ya no voy a ir más allá. Vamos a ver de lo que hablo, ¿no? Pero no voy a ir más allá. Entonces, uno debería negarse, ¿ves? Y no satisfacer esos deseos, y andar en el Espíritu, manifestando estas manifestaciones de las obras de la carne, no, de los frutos del Espíritu. Que estos frutos del Espíritu crecen. Pablo habla en un lugar de que vuestro amor va creciendo. Creo que a la iglesia de Tesalónica él le dice eso,
la fe crece. Entonces son cosas de las cuales por medio de estas cosas, por medio de la palabra de Dios, nosotros, que es enseñada por medio del Espíritu Santo, ya sea personal o por medio de un predicador, experimentamos limpieza, crecimiento y también experimentamos lo que es la menguación en lo que es la carne, estos sentimientos y deseos que vienen de ahí, de esas manifestaciones de la carne, de lo que es el pecado que mora en nosotros. ¿Por qué? Porque ¿por qué no? El pecado fue puesto en la carne por el mismo Cristo. Él lo condenó en la carne para darle muerte al final al pecado. Entonces, el pecado está en nosotros y se va a manifestar y vamos a sentir esos sentimientos y manifestaciones del pecado, pero no debemos manifestarnos, satisfacer esos deseos, porque al andar satisfaciendo en los deseos satisfaciendo esos deseos de la carne, es adulterio, mentira. No tengo que poner cosas como el adulterio, aunque eso también aplica, ¿no? Porque es un pecado y es errado, es mal, haciendo el mal igual, ya sea mentira, injuria, blasfemia, difamación, etc. Entonces, estas cosas, cuando nosotros andamos en ellas, satisfaciendo todos estos deseos, ya andamos en la carne, ¿entiendes? Y ya no andamos en el espíritu. Y también andamos en cierta desobediencia, ciertísima desobediencia, hablando más claro, ciertísima desobediencia delante de Dios y para con Dios. Y como consecuencia, Dios nos va a comenzar a castigar, que esto está, quizá de esto se habla en Hebreos 12, nos va a empezar a castigar de ciertas maneras, como Él lo considere, y ¿para qué? Para y esa manifestación de castigo es una manifestación del amor de Dios para con nosotros, porque ¿quién es el padre a quien no disciplina quién es el padre que no disciplina a su hijo? Y el que lo disciplina realmente es porque lo ama, ¿entiendes? Entonces, déjame buscarle este verso aquí, para que vea lo que es, o posiblemente gran parte de lo que es obedecer a Dios. Eso lo dice Pedro, el apóstol Pedro. Bueno, aquí dice que debemos desechar toda malicia, todo engaño, pero bueno, no es esto. Mira. Vamos a leerlo desde aquí. Por tanto, esto está en primera bueno, se puede ver en pantalla. Por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Ve? Eso es andar en obediencia, siendo hijo obediente para con Dios. No andando en esos deseos que es pecaminoso, que cuando también Pedro le está escribiendo a los gentiles, y los gentiles no vienen como los judíos, que de cierta manera tenían una ley y sabían lo que la ley tenía establecida como pecado, ¿entiendes? Es diferente porque los gentiles, por ejemplo, yo mismo, mayormente, hoy en día venimos de los gentiles, bueno, hay gran multitud de gentiles, todas las personas que no sean de Israel, judíos, descendientes de Abraham de la carne, venimos de los gentiles, ya sea griegos,
en aquel tiempo, eran mayormente griegos, latinoamericanos, europeos, asiáticos, etcétera, venimos de los gentiles. Entonces nosotros venimos de los gentiles. Entonces, normalmente no es común que nazcamos en un hogar cristiano, con padres cristianos. Algunos, como yo mismo, no vine de esa manera, que no digo que sea malo, pero bueno, en mi caso no fue así. Y entonces sí experimenté lo que es esto que dice Pedro, de que yo andaba en los deseos que yo tenía estando en la ignorancia. En la ignorancia. Entonces, y sobre mí operaba el espíritu de la potestad del aire. ¿Entiendes? Como lo dice Pablo en Efesios, que es andando en la carne. Normalmente eso ya, y andaba en esa ignorancia. Entonces, ya al venir a Cristo no debería seguir en esas manifestaciones carnales, porque si no, no sería ni discípulo de Cristo, ni siervo de Cristo, ni discípulo de Cristo, ni sería digno de Cristo. ¿Por qué? Porque el que tomas, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme para que seas digno de mí y para que seas mi discípulo. Entonces, andando como hijos obedientes, no debemos andar en la carne, sino en el espíritu. Entonces, siguiendo la lectura, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Entonces, dice, porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. Ahora vamos a seguir leyendo. Y si invocáis, porque esto que sigue adelante ya le da validez o apoyo a lo que decía ahorita sobre el castigo. Dice, y si involucráis, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Ajá, pero bueno, no vamos a ir ahí. En el verso 17 dice, si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga, ¿viste? Castiga, según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, según las obras que nosotros hagamos, vamos a ser juzgados. Si andamos en la carne, haciendo obras malas, entonces vamos a ser juzgados por Dios, vamos a ser castigados por Dios. Si es que este pasaje habla si este pasaje se puede utilizar para lo que es el juicio que Dios nos hace, que es castigándonos. ¿Ves? Entonces, em, nada, andar en el Espíritu, participar de la santificación y bueno, quizá en otro momento, si Dios permite, seguiré o compartiré algunas otras cosas. Pero bueno, no ser amigo del mundo, no satisfaciendo esos canales, no andando en la carne, para no participar de lo que es la enemistad contra Dios, sino ser amigos de Dios, andando, y hijos obedientes, andando en lo que es en el espíritu, andando, satisfaciendo los deseos del espíritu. Entonces a esto les comparto. La paz de Dios sea con ustedes.